Bien, Fernando, colegas, eh, gente de la comunidad de probabilidades. Eh, Estamos en la segunda sesión del curso de Fernando Cordero, de la Universidad Boca, eh, sobre este tema que nos convoca, que es dualidad para procesos de marco, con un ojo en aplicaciones, digamos, a la genética de población. Fernando en la primera sesión entregó problemas teóricos, resultados bastante generales, ¿no es cierto? Sobre al menos dos dualidades. En el momento, la dualidad de Sigmund. Y en esta segunda sesión nos tiene prometido algunos ejemplos. ¿Ok? Algunos ejemplos concretos y eso. Así que lo dejo con Fernando Cordero. No, Gracias, Leo. Gracias a todos por venir a la segunda parte del curso. Como decía Leo, y como yo dije la semana pasada, la primera parte era más bien teórica, sobre unicidad y existencia de duales. Hoy día vamos a ensuciarnos las manos un poquito y vamos a calcular duales de algunos ejemplos y dar algunas ideas un poco más genéricas. Y nos vamos a concentrar en dos de las nociones que mencionamos la vez anterior de dualidad, eh, que son la dualidad de Sigmund y la dualidad de momentos. Voy a partir en la parte uno por si alguien no vino a la primera, recordarles que es la dualidad, y luego nos vamos a concentrar en estos dos tipos de dualidades, la dualidad de signos y la dualidad de momentos, y en las dos partes va un poquitito una idea de receta de cómo calcular, o una manera de calcular, o de imaginarse cómo puede verse su dualidad, su dual de momentos, si es que hay uno. Entonces, bien cortito, un pequeño repaso de unas slides, creo, o dos. Habíamos dicho la semana pasada que dos procesos de Markov eran duales con respecto a la función h en el espacio producto. Si se satisfacía esta igualdad en esperanza, ¿cierto? Que nos dice, bueno, evalúo la función h en xt, y es fijo. El proceso xt lo empiezo en x. Y esa esperanza es la misma que la esperanza donde ahora fijo la primera coordenada en el pequeño x, en el valor inicial del xt, y ahora muevo la coordenada y al yt partiendo de y. Y dijimos, bueno, en ese caso los procesos son duales, y bueno, la semana pasada vimos algunas condiciones el martes pasado vimos condiciones para la existencia y unicidad de un dual. Y luego mencionamos tres tipos de dualidad: la dualidad de Sigmund, donde el h es la indicatriz que el x sea más pequeño que y, y eso típicamente para procesos ordenados en R, digamos, ¿ya? Hoy día va a haber una pequeña inconsistencia entre los dos tipos de ejemplos que voy a mostrar para Sigmund, y es que en algunos ocupo esta y en otros ocupo el x mayor o igual que y, pero bueno, básicamente lo mismo. La dualidad de momentos, donde la primera coordenada es típicamente un proceso en 0,1 o en R, y la segunda coordenada es un proceso a valores enteros, o enteros positivos. Y la dualidad de Laplace, que es con la función exponencial, donde hay un rol más o menos simétrico entre el S y el X. Bueno, y medio. Bien. ¿Preguntas de la semana pasada? ¿O del concepto de dualidad en general? ¿No? Muy bien. Entonces vamos ahora a la dualidad de Sigmund y vamos a partir con un ejemplo provocativo porque no está en el setting de lo que definimos aquí. Esto será siempre tiempo continuo. El primer ejemplo que vamos a ver es en tiempo discreto. La definición es exactamente la misma. Reemplazan t en r por t en los naturales y... Entonces, ¿cuál es este ejemplo? Es un ejemplo bastante clásico, y es dos paseos aleatorios. Simétricos en n con el 0. El primero es absorbente en 0 y el segundo reflejado en 0. Y reflejamos en 0 con probabilidad 1 medio. Si llegamos a 0, nos vamos a 1 con probabilidad 1 medio, nos quedamos a 0 con probabilidad 1 medio. Y el otro es exactamente igual, pero cuando llega a 0 se pega. ¿Ya? Eso, los WNX son los incrementos en el primero, y la idea es acoplar estas dos cosas. ¿Y cómo las acoplamos? Las acoplamos ocupando los mismos incrementos.
La idea es súper simple. Vamos a definir un capping, entonces fijamos dos condiciones iniciales, uno para el X y el otro para el Y. Y me doy una ventana de tiempo, que es el N grande. ¿Ya? Voy a mirar N grande, N mayúscula, generaciones hacia adelante, el proceso X, que está definido como estaba definido antes en función de la condición inicial y esta secuencia de variables aleatorias WN que son 1 o menos 1. Y para el proceso reflejado, vamos a leer esa secuencia de WN, pero vamos a leer desde atrás. Entonces vamos a partir en N y vamos a ir yéndonos hacia 0 en tiempo reverso. Y vamos a seguir la misma flecha. ¿Ya? O sea, los incrementos van a estar dados ahora por los menos WN. Entonces, cuando el WN va hacia arriba, acá va hacia abajo. Entonces, lo que dice el YN va a usar las mismas flechas que el X, pero en la dirección contraria. Bueno, y aquí hay un ejemplo, un grafiquito, parece que me equivoqué en la construcción. No, está bien, porque cuando este proceso va hacia abajo, el otro va hacia arriba. ¿Ya? Hay que pensar que estamos mirando en tiempo reverso. El X, la trayectoria azul, va hacia allá, hacia la izquierda a derecha, y la otra va de derecha a izquierda. Y ahí uno ve que estas dos trayectorias efectivamente, por construcción, no se cortan, y de hecho se tiene algo un poco más fuerte que la dualidad de signos, se tiene esta relación, que se cumple casi seguramente. O sea, el X está por debajo de la realización del Y al tiempo final, aquí. Eso es equivalente a decir que el XN, el azul, termina debajo del Y, pero no solo eso, sino que también se tiene a cada tiempo, en cada generación. O sea, hay una trayectoria que se mantiene siempre por el centro. Un ejemplo típico, y de hecho es un poco el análogo del también caso que es bastante conocido, que el movimiento browniano absorbido en cero o reflejado en cero son dual de signo. ¿Ya? Esta es la versión discreta de ese resultado. ¿Preguntas? Porque básicamente, si quieren, miremos ahora los dos procesos yendo hacia allá. ¿Ya? Entonces uno parte arriba del otro, y lo que yo dije que siguen las flechas en el sentido contrario, van en el sentido contrario porque van en tiempo reverso, pero si yo los miro los dos hacia allá, cuando uno va hacia abajo, el otro va hacia abajo, cuando el otro va hacia arriba, el otro va hacia arriba, Ya. y en algún momento el que está abajo se pega en cero y el otro sigue. Estás viendo, ahora está invirtiendo el Y. Claro. Y ahí uno ve que la cosa no se corta. ¿Ya? Bueno, el principio que vemos aquí de flechitas es un principio que se puede generalizar un montón y lo vamos a ver ahora cómo funciona en tiempo continuo. Y es una idea que se hizo en un paper del año 84-85 por estos dos autores, Clifford y Sudbury. Y ellos parten con un proceso Markov Y con trayectoria continua a la derecha y que es monótono estocásticamente con respecto a la condición inicial, es lo que habíamos dicho la semana pasada. Si sabemos que hay un dual de signos, entonces el proceso tiene que ser monótono con respecto a la condición inicial. El espacio de estado va a ser un subconjunto de n, va a ser un poquito más general, puede considerarse subconjuntos de R, pero para explicar ideas vamos a considerar el subconjunto de n, y de hecho, para que la construcción sea más bonita y más redonda, vamos a asumir que E es finito. ¿Ya? Les puedo explicar un poquito rápidamente después qué se hace en el caso en que E no sea finito. Entonces la idea de Clifford y Sudbury, antes de ir a la construcción del dual, dicen, bueno, si tengo un proceso con estas características, entonces puedo construir este proceso Y de todas las condiciones iniciales en un mismo espacio de probabilidad. Y eso puede tener una especie de flujo de este proceso. Y lo que voy a hacer después es de alguna manera intentar invertir ese flujo, como lo hicimos antes con dos trayectorias. Y eso me va a dar un proceso que va a tener trayectorias en E más eventualmente un punto cementerio. Que va a ser infinito, si el E es infinito, o va a ser
un número más grande que todos los otros que están antes. Por ejemplo, tomamos el máximo y sumamos 1. Y la construcción se basa en lo que ellos llaman los flights o vuelos y funciona de la manera siguiente. Entonces, ¿qué es un vuelo? Un vuelo en E es simplemente una función que mantiene el orden, es una función que es no decreciente. Entonces, la observación más importante aquí es, imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que alguien nos da una medida de Poisson en cero infinito, o sea, tiempo, veces los vuelos. ¿Ya? Entonces, los puntos de esa medida de Poisson son una coordenada tiempo y un vuelo, una función no decreciente. Vamos a asumir que la intensidad de esa medida de Poisson es de forma producto y que la segunda coordenada es una medida finita sobre los vuelos. En ese setting, uno puede ver rápidamente que el M tiene que ser una suma de Diracs, la suma de las Diracs en los átomos de la medida. ¿Ya? Eso es porque si yo proyecto en el tiempo, voy a tener lo que tengo es una medida que es localmente finita. ¿Ya? En el caso en que estamos en un contable, en que es contable, es un poquito más complicado. ¿Ya? Pero la idea básica va a funcionar más o menos igual. Eso. Entonces, ¿cómo funciona esto ahora? Si yo tengo esta medida y tengo esos flights, lo que hago es lo siguiente, me defino un proceso sigma, que va a tener, que me va a hacer transiciones entre todas las condiciones en E. ¿Y cómo es? Bueno, si tengo un tiempo t entre dos tiempos consecutivos de mi medida de Poisson, lo que hago es, voy a concatenar los vuelos uno por uno. Entonces parto aquí, parto a la izquierda, hago avanzar el tiempo hasta que encuentro el primer átomo de mi medida. Sigo los vuelos, ¿ya? Le aplico a cada condición inicial, le aplico el vuelo, que es una de las nuevas condiciones iniciales. Luego tomo el segundo vuelo, el tercer vuelo, y así hasta el último vuelo antes de que. ¿Ya? Ahí tengo un objeto que está completamente definido de esta medida de Poisson. Y ahora me fijo una condición inicial y sigo este proceso. Sigo una línea de este flujo. Bueno, ese proceso por construcción es monótono estocásticamente con respecto a la condición inicial, porque los vuelos preservan el orden, y es continuo a la derecha. ¿Ya? O se construye, esta construcción es continua a la derecha. Eso es fantástico. Procesos que yo puedo definir partiendo de esta medida m en los vuelos, me dan lugar a procesos que son monótonos con respecto a la condición inicial y que tienen la regularidad que quiero. Lo que es interesante es que en el paper de Clifford and Sudbury es que ellos prueban que eso se puede hacer siempre. Yo parto ahora de un proceso de Markov Y que es monótono con respecto a la condición inicial y continúo a la derecha, entonces yo puedo construir una medida de Poisson M tal que la construcción que está aquí funciona. ¿Ya? Y hay una receta en el paper de Clifford. Entonces, le dan las tasas de su proceso y él les dice cómo construir este proceso de vuelo. Funciona de manera súper. Ahí lo Pablo dijiste que eran funciones crecientes. Sí, no decreciente. O sea, podrían dejar constante algunos. Y el orden en E puede ser. El orden es el orden de los naturales. O sea, el E es un subconjunto de N o más generalmente un subconjunto de R. ¿Ya? O sea, existe la posibilidad de que en algún momento los vuelos te dejen como normal. Claro, los vuelos se pueden tocar, o sea, las trayectorias se pueden tocar, pero no se pueden cruzar. Eso es lo único importante. Bueno, la semana pasada vimos que la dualidad de Sigmund da un dual de Sigmund es siempre único. Eso lo vimos la semana pasada, el martes pasado. Lo que no es cierto es que existe una única manera de construir estos vuelos dado el Y. Esto es más o menos simple. O sea, estamos viendo couplings que son monótonos y pueden haber más de uno. Y lo que yo les voy a mostrar ahora en un ejemplo es que no es necesario ir a la receta original de Clifford and Sudbury, sino que de repente en su proceso puede ser de fácil construir todos estos vuelos y el resto funciona súper bien.
Pero antes de ir ahí, esto solamente nos da como una manera de construir mi proceso que va hacia adelante, el proceso inicial Y, en base, bueno, para todas las condiciones iniciales al mismo tiempo. ¿Cómo construir un dual de Sigmund? Un poquitito como antes. Bueno, y aquí hay una figurita, ¿ya? Tengo mi proceso en los enteros entre 0 y 5. Las flechitas me dicen qué es lo que hace el vuelo. O sea, el 0 lo está mandando el 1, el 1 lo está mandando el 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 4 y el 5 se da la vuelta. El 5 se queda ahí. Aquí hay otro. O sea, los vuelos no tienen por qué ser. O sea, si se fijan aquí, este va hacia arriba, este va hacia abajo, pero no hay cruce. El 0 se queda pegado aquí, el 5 se queda pegado ahí, etcétera. ¿Las flechas azules corresponden a los vuelos? La flecha azul me está diciendo a dónde está mapeando la línea el vuelo. ¿Ya? Era creciente, ¿no? Bueno, es creciente, preserva el orden, ¿cierto? O sea, el 3 lo manda al 2, el 2 lo manda al 1 y el 1 se queda en el 1. Esa fue la creciente. Ya, ¿Ya? O sea, puede tener flechas hacia arriba y hacia abajo, pero preserva lo importante es que preserve el orden. Y bueno, y aquí yo sigo una trayectoria. Aquí el 1, estado inicial, y me voy aquí, subo, continúo, bajo, continúo, subo. ¿Ya? Ok, ¿cómo construyo el dual de Sigmund? Bueno, la construcción del dual de Sigmund, ahora que si uno tiene esta construcción con vuelos, es simplemente invertir los vuelos, uno por uno. ¿Cómo se invierte un vuelo? Mediante esta función. Entonces, tengo un vuelo F, me voy a definir un vuelo F estrella, que es como una especie de inversa generalizada del F. ¿Ya? Lo único que tengo que tener cuidado es que este conjunto podría ser vacío. Si es vacío, digo que mando a J a este cementerio delta, que va a ser un estado que está por encima de todo lo otro. ¿Lo pegas? Lo agrego. Lo agregas. Lo agrego, pero para el dual solamente. Ya. ¿Ya? Entonces, el dual típicamente va a tener un espacio de estado un poquitito más grande, pero dependiendo de las condiciones, el estado adicional se puede sacar. Así, esos conjuntos son siempre no vacíos, entonces no puedo quedar con el conjunto original. Por construcción, el F y el F estrella son no decrecientes. Ah, eso. Y ahí lo que digo es que se puede reducir L delta a E en caso de que estos conjuntos sean no vacíos. Entonces, ¿cómo construyo el dual de Sigmund? Usando esta operación F estrella. Bueno, tomo la medida de Poisson, que me daba el conjunto original, el proceso original entre 0 y t. Le fijo una ventana de tiempo. Le asocio cada vuelo, aquí los átomos de mi medida de Poisson, le asocio su vuelo dual. Y los concateno de manera inversa. O sea, ahora parto desde t y empiezo a leerlos uno a uno, pero en el orden reverso. Bueno, eso me produce un proceso como antes, ¿cierto? Si ahora fijo una coordenada, me va a definir un proceso que también es estocásticamente monótono y que es por construcción el dual de Sigmund de Y. ¿Ya? Y no solamente dual de Sigmund, es un dual de Sigmund, nuevamente es un dual pathwise, camino por camino. ¿Ya? Y tampoco no es solamente una cosa que funciona en los tiempos final y terminal, sino es una cosa que se mantiene, el orden se mantiene a lo largo de toda mi ventana de tiempo 0t. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a ver un ejemplo ahora. Sí. Ya, bueno, ahí está la figurita, ¿cierto? Las flechas azules son una ilustración del vuelo, acá, este tiempo aquí, aquí y aquí. Cuando se ve solo la cabecita quiere decir que es un loop en el mismo estado, que el estado se queda fijo. Y en verde están ilustrados los vuelos duales. ¿Ya? O sea, lo que está aquí en verde es el dual de este vuelo aquí. Entonces aquí está una trayectoria de mi proceso X, y acá parto por encima del valor final de X,
y sigo los vuelos en verde hasta llegar a este estado acá y verificamos claramente, nuevamente, que me mantengo arriba de mi estado inicial del eje. ¿Ya? Ahí el de arriba al centro, eh, la, El magenta, al centro, al medio, arriba. aquí. No, estoy pensando en la relación entre la fecha azul y la fecha roja. Claro, esto me tengo que imaginar que es un tiempo, un tiempo en mi medida de Poisson. El vuelo, bueno, las flechas en azul es una ilustración del vuelo a este tiempo, y este es el vuelo que se va abajo. Entonces, esto quiere decir que me está mandando el 2 al 3, el 3 lo manda al 4, el 4 lo manda al 5, el 5 se queda pegado, el 1 se queda pegado y el 0 se queda pegado. Ese es el dual del azul. Ese es el dual del azul. Claro. Yo miro un estado y miro cuál es el estado más abajo que va por arriba, que es mandado arriba del estado del nivel donde estoy. Esa es la idea. Ok, pero aterricémonos en un ejemplo simple. Miremos un proceso de nacimiento-muerte con tasas lineales. ¿Ya? Entonces, el I vale I más 1 con tasa I lambda. El 0 lo estoy dejando, creo que absorbente aquí. El I vale I menos 1 con tasa I mu. Y el I se mueve entre 1 y n. Entonces, arriba abajo y cuando llega a 0 se queda ahí. Entonces, construyamos primero los vuelos de esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Haciendo un dibujito. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues tengo 0. ¿Se ve, Héctor? Sí. También 1. Y acá voy a hacer una copia más. Entonces, el primer vuelo, el F1, parte así. El 1 lo manda al 2, el 2 lo manda al 3, y así el n-1 lo manda al n, y el 0 se queda pegado. El segundo vuelo que tengo aquí va a partir, va a mandar el 0 al 0, el 1 al 1, y el 2 lo manda al 3, el 3 lo manda al 4, y así el n-1 hasta el n. Y el último vuelo, de estos que van hacia arriba, va a mandar el n más 1 al n, y todo el resto se queda pegado. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque voy a ahora aplicar estos vuelos cada uno a tasa lambda. Entonces, cuando yo miro el estado, por ejemplo, estado n-1, voy a tener una tasa lambda de irme aquí para arriba, con este vuelo, con tasa lambda con este vuelo, con tasa lambda con este vuelo, es decir, con tasa n-1 lambda, voy a estar subiendo. Si miro el estado I, el I se va a ir con tasa I lambda hacia arriba, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese me está dando los vuelos, ¿ya? Ahí tenéis desde el 1 al n-1. Sí, lo hice de manera provocativa. Este está definido para I entre 1 y n-1, pero me gustaría también definirlo para 0, no lo voy a ocupar, pero por notación quiero definirlo también para el 0. O sea, el 0 mandaría 0 al 1, Podrían todos. bien todo, pero no lo voy a ocupar porque si no el 0 no me queda absorbente. Pero se puede definir. Y el n lo necesito acá. El vuelo que va hacia abajo lo tengo que definir para el I igual a n. Me quedé corto de ideas esa noche cuando estaba haciendo esto. Y lo hice en rojo para que alguien me preguntara, para que no se me olvidara eso. Bueno, y el otro es la misma idea, ¿ya? O sea, estoy descomponiendo, estoy escribiendo n vuelos para que en la suma me quede esta cosa lineal. Entonces la medida de Poisson es simplemente poner medidas de, bueno, es una medida de Poisson con esta intensidad de T nu, y nu está poniendo una masa mu a la Dirac que me están dadas por los vuelos que van hacia abajo, y una masa lambda a los vuelos que van hacia arriba.
Y esa medida de Poisson me da una construcción de vuelos para mi proceso de nacimiento y muerte en 0N. Entonces aquí ya podemos estar contentos, ¿no? Que tenemos ahora una fórmula, ¿no? Ahora, ¿no está contento? O sea, no tengo una duda general, a lo mejor lo dijiste antes que llegaran, ¿por qué uno querría ese tipo de tasa? ¿Quiere decir la tasa lineal? Si yo no cacho tanto de nacimiento y muerte. Entonces, Ah, no, estándar es solamente un ejemplo para mostrar cómo se construye esto. Ya. Claro. Pero claro, de hecho se puede hacer para cosas más generales, ya se podría tener como lambda i, mu i. Solamente era un ejemplo para graficar cómo funciona la idea, ¿no? Ah, Que tenga algo. ok, no, ya caché, ya caché. Bueno, y como les decía, este es un vuelo. Se pueden hacer muchos más vuelos que de la misma construcción, ¿ya? Pero una especie de construcción natural. Entonces ahora lo que hago es invertir mis vuelos uno por uno. Y si ustedes hacen el calculito, esta tarea para la casa, si yo invierto el vuelo FI, ¿cierto? Ese que mandaba el I, el I más 1, etcétera, etcétera, y abajo se quedaba constante, cuando lo invierto, va a estar mirando hacia abajo, los flechas que van así van para hacia abajo, pero hay un pequeño desfase. El I va a ir al I más 1. Y si hago lo mismo con los vuelos que iban hacia abajo, bueno, el dual va a ser uno que va hacia arriba, pero también desfasado con un I menos. Entonces ya tenemos la receta, una vez que uno invirtió los vuelos uno por uno simplemente intercambia y pone aquí donde estaba el original, pone el dual, y esa media intensidad le da la buena cosa. ¿Ya? Aquí hay un pequeño detalle. Estoy mirando las cosas un poco al nivel ahora en esperanza, porque en principio en uno miro el proceso de Poisson hacia allá, y cuando en esta dualidad pathwise, miro el mismo Poisson, pero al revés. Ahora, si yo doy vuelta a mi Poisson, me queda la misma ley, así que tengo derecho a decir que simplemente tomo ahora un Poisson, como quiero, me interesa solamente la igualdad en probabilidad, no tengo que necesariamente que revertirlo, me basta con decir, bueno, esta es mi tasa de intensidad. ¿Ya? ¿Preguntas? Pero en teoría podrías mantenerlo revertido y ocuparlo. Claro. Lo hice así porque me interesa decir ahora quién es el dual, ¿ya? Más que construir las trayectorias pathways, quiero, de esta construcción simple, quiero decir quién es el dual. Y bueno, si uno mira lo que hacen estos vuelitos, es bastante fácil ver que el dual va de i a i más 1, una tasa mu, bueno, no veces i más 1, porque se viene dado por el desfase que está ahí, y va hacia abajo con la tasa que iba hacia arriba antes, pero con un pequeño desfase aquí en el límite. ¿Les convence? Sí. Eso. Entonces, bueno, yo encuentro un paper súper bonito. Es antiguo, pero encuentro súper chulo. Y bueno, este era un ejemplo, pero se pueden hacer cosas más generales con un proceso de nacimiento y muerte bastante fácil. Se pueden agregar catástrofes, y las catástrofes se transforman en un killing en el proceso. Puede ser. Entonces, eso es lo que les quería contar sobre el sigma. No sé si tienen preguntas antes de que pasemos a la dualidad de momentos. Sí. Claro, porque puede haber problemas con el caso de un paso esperado. Sí. ¿Dónde está realmente? Ya. Buena pregunta. ¿Dónde la cosa no funciona? Digamos, en la construcción forward. Es aquí. ¿Ya? Porque puedo tener, si miro todos los puntos, puedo tener acumulaciones y típicamente voy a tener acumulaciones de saltos, entonces no voy a tener derecho a hacer esta cuestión. De hecho, puedo tener puntos de acumulación de manera instantánea, y no quiero. Pero lo que sí es cierto es que si ahora hago me fijo estados, por ejemplo, entre 0 y 100, y empiezo a mirar qué es lo que están haciendo estas funciones, Se corta la intensidad. corto la intensidad, y ahí la cosa puede funcionar de nuevo. Ya no tengo un background aleatorio que funciona para todos los estados iniciales,
pero cuando hago la construcción tengo que cortar. Tengo que hacer un pequeño trunqueo y el resto funciona de manera relativamente análoga. ¿Ya? ¿Otra pregunta? O sea, la única razón por la que use E finito es porque no tengo que hacer eso y puedo definir todo al mismo tiempo. En el paper de Clifford Sabe lo hacen en todo el detalle para el caso final. Bien, entonces pasemos a la dualidad de momentos. Y dualidad de momentos la vamos a ver en contexto de genética de poblaciones. Entonces, esto fue lo que yo dije la semana pasada. Si tuviésemos, si alguien nos dijera, bueno, este es su proceso forward X, y nos da el dual de momentos, que va a ser típicamente una cadena de Markov con ciertas propiedades, entonces yo puedo transferir rápidamente las propiedades de mi cadena de Markov al proceso X. Por ejemplo, si yo sé que el L es positivamente recurrente, entonces voy a poder decir que el X infinito, que el X va a converger a algo que es o 0 o 1, los dos estados van a tener probabilidad positiva de ser acá. Si yo sé que el L es transiente, entonces voy a tener convergencia casi segura del X a 0. Y si yo tuviera que el X se absorbe en alguna parte, típicamente el X va a converger a una distribución estacionaria. O sea, son como los tres típicos ah, cosas que pasan. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, el lector las va a subir disco en alguna parte, ¿no? O sea, yo tengo que mandar el lector, pero... Entonces la pregunta es, ¿cómo damos con L? ¿A quién? La idea sería tener una receta para hacerlo. Y bueno, yo cuando empecé a aprender estas cosas, empecé con este proceso. El modelo de Moran, que se pueden imaginar una población de tamaño fijo n, donde hay dos tipos de individuos, los tipos que son fit o azules, lo digo no porque sea de la U, bueno, soy de la U. Digamos, los azules buenos, rojos malos. Malos en el sentido de deleterio. Eh, y el que sean aptos o no aptos tiene que ver con la reproducción. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Bueno, mis individuos se van a reproducir y los hijos van a heredar el tipo del padre o madre y van a reemplazar a un individuo que se elige de manera uniformemente al azar y lo que me deja mi población constante. Entonces, ¿cómo son las tasas? Bueno, voy a tener reproducciones neutras, y neutra quiere decir que independiente del tipo que yo tengo, me voy a reproducir a tasa 1. Vamos a reproducir por constante, pero digamos tasa 1. Y van a haber reproducciones selectivas, que son reproducciones adicionales, es una tasa adicional de reproducción para los individuos de tipo 0. ¿Ya? Yo se van a reproducir un poquito más rápido y esa tasa adicional es S. La neutra es el modelo del votante de verlo completo. Claro, eso es otra manera de verlo. Y aquí, claro, estamos agregando ahora una tasita adicional para los individuos que tienen el buen color. Entonces, gráficamente, ¿cómo se vería esto? Rojo es tipo 1, azul es tipo 0. Bueno, en esta figura lo que voy a intentar hacer es primero decir dónde están ocurriendo las reproducciones y después voy a asociar los tipos. Y los voy a propagar de izquierda a derecha. Pero para las reproducciones neutras es simple porque las reproducciones ocurren independientes del tipo, a tasa 1. Entonces a tasa 1 van a aparecer estas flechitas que me dicen que este individuo se reproduce y pone un hijo aquí. Este individuo se reproduce, pone un hijo aquí, etcétera, etcétera. Entonces estas son las tasas. ¿Ves? Si yo miro el número de individuos de tipo 1, de los no aptos, va a ir a más 1 con estas tasas. Para la selección es un poquito diferente, porque la selección, dijimos, depende del tipo. Entonces, en principio, tendría que saber el tipo del individuo para poner las flechas, pero hay un truco típico que es decir, pongamos las flechas a tasa S y la ocupamos si el individuo es de tipo 0 y si no, la ignoramos simplemente.
Entonces vamos a colocar más flechas de las que en principio se van a ocupar. Entonces eso es lo que tendríamos ahora. Y ahora vamos a agregar los tipos aquí y los vamos a propagar en dirección hacia adelante. O sea, hay asociatipos, los dos primeros, los dos de arriba son no aptos y los tres de abajo son aptos. Y ahí ustedes ven, este individuo este individuo se reproduce porque es una flecha neutra. Este individuo se reproduce porque era de tipo azul, así que reemplazó a ese. Hay alguna... Esta, por ejemplo. Este individuo es de tipo rojo y por ende ignora la flecha. Así que no hay reemplazo. Entonces, si ustedes quieren, esto de agregar flechas de la manera que lo hicimos es un capping para todas las condiciones iniciales de mi proceso de tipos. ¿Ya? O sea, las flechas aparecen independientes de los tipos de los individuos. Ok, ¿qué tiene que ver eso con dualidad? Bueno, ahora vamos a intentar calcular una cosa en este modelo. Una cosa bien simple y es la probabilidad que yo me paro al tiempo t, sampleo, no sé, aquí tengo 5 individuos, sampleo 3 y me pregunto ¿cuál es la probabilidad de que solo veo rojo? Que solo veo individuos del mal tipo. Bueno, yo esa probabilidad la puedo calcular, puedo condicionar a que conozco este gallo, conozco el Y al tiempo t, bueno, ya estoy sampleando sin reemplazo. Entonces es fácil. ¿Ya? Entonces, mostreo de manera uniforme n individuos, n chiquitito, entre los n mayúscula, y asumo que inicié con k individuos que eran no aptos. Entonces la probabilidad de que la muestra en el tiempo t sea completamente deleteria es dada por la esperanza de este producto. O sea, estamos condicionando la esperanza condicional condicionado a que conozco el YT. ¿Ya? Entonces, si conozco el YT, puedo calcular la probabilidad de samplear n individuos rojos entre los n. Pequeño calculito. ¿Puedo repetir la definición ¿Cómo? la definición del YT? El YT es el número de individuos rojos al tiempo t. Ah, ya, pues eso es ¿Ya? Estás sacando sin oposición. Sampleo sin reposición. ¿Hay otra manera de calcularlo? Bueno, un curso de dualidad, dijimos el martes, típicamente dualidad tiene que ver con mirar cosas hacia adelante y hacia atrás, y cuando uno habla de procesos de descendencia, típicamente mirar hacia atrás quiere decir mirar la genealogía del proceso. Entonces ahora voy a partir desde allá, voy a tomar mi sampling, mi muestreo, que van a ser, son esos dos individuos que tomé ahí, y voy a tratar de ver qué individuos en el pasado pueden influenciar el tipo de estos dos. Bueno, ahí ya está hecho el trabajo. Entonces, las líneas verdes pueden tener potencialmente una influencia en mi sampling. ¿Por qué? Bueno, esta línea que iba aquí está tocada por una línea selectiva, quiere decir que va a ser reemplazada por esta línea, si es que esta línea es azul, o no va a ser reemplazada hacia roja. Entonces, en principio tengo que, estos dos tienen potencialmente una influencia en este, así que agrego uno. O sea, las flechas selectivas me hacen agregar una línea, y una flecha neutra me está diciendo, bueno, el tipo de estos dos individuos, o el tipo de estos dos individuos aquí, está determinado por este. Porque este va a reemplazar al otro. Entonces hago una coalescencia. Y así sucesivamente. Entonces uno construye esta cosa que se llama el grafo ancestral con selección, el ASG, que fue introducido por Kron y Neuhauser en los 90, 97, algo así. Y que es un objeto súper útil, como vamos a ver ahora en un momento. Entonces, miremos localmente lo que está pasando. La parte neutral es esto, ¿cierto? Y dijimos, bueno, cuando yo miro hacia atrás se transforma en esto. Tengo estas dos líneas, esta reemplaza esta, y cuando miro hacia atrás en la S10 tengo esto. Entonces, si yo quiero ver rojo aquí, tengo solo una opción y es que esto sea rojo. ¿Cierto? Porque las flechas neutras siempre toman lugar.
Entonces, si este es rojo, estos dos individuos son rojos, si este es azul, estos dos individuos son azules. Así que si quiero rojo acá, tengo que tener rojo acá, no hay otra opción. Para la parte selectiva, es parecido. Porque si yo quiero rojo aquí, hay dos cosas que pueden pasar. Si este individuo es azul, y este es azul, va a ocupar la flecha y va a producir un azul aquí. No me sirve. Entonces este tiene que ser rojo. Porque dice que va a ignorar la flecha y por lo tanto este también tiene que ser rojo. Así que los elementos selectivos y los elementos neutros tienen esta propiedad de que veo rojo aquí si solo veo rojo acá. Entonces es un bloquecito de mías que si yo lo miro ahora entero e itero esta idea, me está diciendo mi muestreo al tiempo t es rojo si solo si todas mis líneas al principio del proceso eran rojas. Entonces ahora en vez de condicionar al YT, puede condicionar al número de líneas al tiempo 0 forward. ¿Ya? Entonces eso es lo que escribe aquí. La muestra deleteria, sí, solo si todas las líneas presentes en el ASCII al tiempo t hacia atrás son deleterias. Entonces si denoto LT el número de líneas al tiempo t, la misma probabilidad se puede escribir ahora en función de mi número de líneas ancestrales partiendo de n. N era el tamaño de la muestra. ¿Ya? El mismo producto. Solamente que ahora yo sé que al tiempo 0 tenía K, mi proceso tenía K de tipo rojo, N menos K de tipo azul, y por ende me queda esta probabilidad. Vamos a ver ahora las dos juntas. Ujú. O sea, estás diciendo que tienes que solo haber visto líneas deleterias hacia atrás. Claro. Y no puedes como que se abre el sistema. Y porque tú pusiste como que esa apertura y cerrada los dos bloques. Claro, No puedes. no puede. O sea, justamente es una concatenación de esta figurita aquí. Esta figurita aquí es una itera en el grafo entero. Uno ve que la única posibilidad es que siempre se mantengan solo líneas rojas. Cuando miras hacia atrás. En el dibujo tenía ahí una convertida en azul. Sí, Ah, claro. puedes concatenar el de. ¿En este o en el otro? Más de los más. Con el de colores. Sí, En la resistencia. en los bloques, no, los bloquecitos. ¿Aquí? Eso, ¿no? Que puedes concatenar el de abajo con el de arriba, como que en el fondo se abriría hacia atrás y después se cerraría de nuevo. Ah, tú dices si No, al revés, si parto con esto, claro, lo abres y Lo lo abres. concatenas con el de arriba y Ya. luego lo cerras. ya, pero mira, si aquí era rojo, ¿Ya? aquí tiene que ser rojo. Sí. Luego se cierran. Sí. Entonces tengo que tener rojo aquí. Sí. Y por ende tengo que tener rojo acá. ¿Ya? Podemos hacer un dibujito. No depende del tipo. Pero a lo rojo, No, era al revés, ¿no? Era- o sea, el punto es que podrían haber líneas no deleterias en ese caso. no, No. no pueden haber. Lo que estamos viendo es algo así, ¿no? Claro. Entonces aquí elegimos rojo. Ajá. Bueno, por el pequeño bloque que tengo ahí, yo sé que estas dos tienen que ser rojas. Sí. Pero la única opción de que estas dos sean rojas es que este sea rojo. Sí. Entonces ahora yo me olvido de lo que veo acá y yo veo que al principio es rojo y al final es rojo. Y eso lo puedo hacer con todas las posibles combinaciones de estos bloquecitos. Y si uno trabaja un poco ahí, uno se da cuenta que efectivamente esa idea de concatenación de bloquecitos funciona y te dice todo es rojo al principio, sí, solo si todo es rojo. Ah, porque estamos pensando que todo rojo al principio. Ya. Claro, Ok. condicionado a eso. ¿Ya? O sea, quiero ver rojo acá, la única opción que tengo es... Por lo que hace. Yo no tengo. No, creo que no lo entendió. Yo no tengo que lo de la. O dicho de otra manera, si yo pongo un individuo azul aquí, ese color azul va a percolar hasta el final. O sea, al final, al menos uno de los individuos que tengo ya va a ser azul. Esa es la negación de lo que acabo de decir. ¿Cómo sería ahí? Y yo creo que Pongamos uno, elijamos uno. sería eso. ¿Elijamos este?
Ya, bueno, este es azul, el del medio. Ya. Ya, este es azul. Sigue esta flecha neutra, así que esto también es azul. Claro. Llega hasta aquí, es azul. No sé qué pasa aquí, pero esta la puedo ocupar solo si es azul. Así es que el azul lo puedo reemplazar solo con azul. Sí. Entonces sigue siendo azul. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Usa la flecha, reemplaza este y llega al azul, llega aquí. El azul usa las dos flechas y Pero, el azul usa las dos flechas y el rojo Solamente, cuando solo en el neutra. pero el azul puede ser sobrescrito por uno rojo por mala suerte. O sea, aparte con un azul, justo alguien. En la película entera, Imagínate que el segundo desde abajo para arriba parte azul. El único azul. este. Sí, parte azul. Y, Parte azul. y el anterior, el segundo desde arriba para abajo, era rojo, lo sobrescribe y entonces terminó, se murió el azul. No, no llegó hasta el final. Eh, bueno, es que si este era rojo, ¿Sí? o sea, en esta figura hay que pensar que no está todo, está solo lo verde. ¿Ya? Ah, Entonces, independiente del tipo que había aquí, este yo no lo conozco, no lo estoy considerando, no está donde estoy agregando tipos. Esto lo ignoro. lo está. Entonces, este individuo era rojo y por ende esta línea va a ser roja. Ya, No está siendo sobrescrita. ya, ok. Es un artefacto de la construcción de las líneas verdes. ¿Ya? Eso no me fijaron bien. lo que hacen las flechas. Igualita, Eso no está bien. Ya, entonces, bueno, llegamos a esto. Tenemos dos maneras de calcular la probabilidad y eso me da esta igualdad. Si ustedes se fijan, tiene exactamente la forma de una dualidad. La función h, esta función de factoriales que tengo aquí. ¿Ya? El y se reemplaza acá por su condición inicial y el n minúscula se reemplaza por el l. Y eso es lo que uno llama una dualidad factorial. Bueno, yo les prometí dualidad de momento, no dualidad factorial. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos esta figura, esta cosa en el tiempo n, y ahora vamos a ver qué pasa en el límite. Vamos a tomar selección, que va a ser del orden una constante dividido por n, porque se llama selección débil. Vamos a acelerar el tiempo para ver algo interesante. Vamos a acelerar con n. Es conocido, se puede probar bastante fácilmente, que la proporción de individuos rojos como proceso converge a la solución de esta ecuación diferencial estocástica, que se llama la Breit-Fischer, ecuación de Breit-Fischer con selección. Eso por el lado hacia adelante, y el proceso backward, si lo acelero también con el tiempo, se transforma en un proceso que branchea a tasa n sigma y coalesce a tasa cuadrática, n-1 dividido. Y resulta que si yo tomo ahora el límite de mi ecuación anterior, bajo estas condiciones, mis factoriales se transforman en momentos. Y por ende, estos objetos límites satisfacen la dualidad. ¿Ya? ¿Preguntas? Claro, el n es el tamaño del muestreo. Tiene sentido, ¿no? Porque estoy tomando n de una cantidad infinita de individuos, así que mi sampleo sin reemplazo y el sampleo con reemplazo es de la quizás como una pequeña observación, hay otro límite interesante de este proceso Y, que es cuando S es constante, no es como una constante dividido por n. Se llama selección fuerte. Si ahora mi S es constante. Este mismo proceso, sin acelerar el tiempo, el yn de t, converge a una cosa determinista, que es la solución de una ecuación diferencial ordinaria, que es la ecuación y' de t igual menos s y 1 menos y. Y uno puede hacer el mismo juego, pasar el límite, y el L
va a converger en un proceso de Joule. ¿Qué quiere decir? Solamente eso. Le va creciendo a tasa lineal. Ese n es un i, y ese n también un error de tipeo. ¿Ya? Y bueno, la dualidad me está diciendo simplemente que esta solución de esta ecuación diferencial ordinaria se puede representar estocásticamente como la esperanza, bueno, partiendo con un individuo de y a la l. Pero también es una dualidad de momentos, si uno quiere. Y hay cosas bien bonitas, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando uno agrega mutaciones, se puede hacer la misma cosa. Entonces esta ecuación va a cambiar una ecuación que tiene un punto de equilibrio. Y la estabilidad de ese punto de equilibrio va a tener que ver con la dicotomía que uno ve en procesos de brancheo. De si se extingue o si crece. Ya. ¿Qué aprendimos? O más bien una pregunta para usted. ¿Cuál fue el ingrediente clave para obtener la dualidad factorial, que fue la que nos permitió en el límite obtener la dualidad de momentos? Esa cosa, ¿no? Esto. Que las muestras deleterias, sí, solo sí, todas las líneas presentes en el ASG al tiempo t hacia atrás son deleterias. Entonces, ahora nos podemos hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de mecanismos locales le podemos agregar al modelo para que mantengan este principio y al mismo tiempo que escalen bien cuando n tiende a infinito? ¿Ya? Y escalen bien me refiero a que podamos obtener una especie de Wright Fisher más feita o más compleja. ¿Ya? Porque las dos cosas. Agregar mecanismos que sean buenos para esto, que sean consistentes con esta idea, y que me permitan converger a una ecuación diferencial electoral. ¿Cómo? Otros tipos como el azul. Claro. Bueno, claro. Claro, son otros bloquecitos, básicamente. Entonces hay una idea, esto salió en un paper de Adrián González Casanova, que algunos de ustedes conocen muy bien, un pionero en la dualidad de momentos en genética de poblaciones, y es la siguiente. Selección era, tenemos dos individuos que intentan reemplazar a uno, el reemplazo tiene lugar si, solo si uno de los dos es rojo, uno de los dos es azul. Entonces digamos que ahora en vez de ser dos, es un grupo, digamos de N individuos, que quieren reemplazar a este. Claro. Bueno, ahora estoy mirando hacia adelante, entonces tengo una población de tamaño N, y L individuos se despiertan y dicen, ya queremos reemplazar a este. Entonces, y voy a mantener esa regla, voy a decir, bueno, van a reemplazarlo, sí, solo sí, uno de los individuos aquí es azul. Si son todos rojos, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, lo estoy haciendo para que funcione, ¿no? Entonces, claro, cuando miro hacia atrás, tengo este individuo, el tipo de este individuo va a depender de todos estos individuos en el grupo, y la regla que puse es exactamente que este individuo es rojo, sí, solo sí, todos estos son rojos. Bueno, si uno agrega esto a tasas que estén bien elegidas en el modelo de Moran, ya le ponemos esta figurita on top de lo que teníamos antes, a tasas que van a ser como estas de selección débil, las cosas van a funcionar bien en las dos direcciones, y no solo eso, el proceso YTN, la proporción de individuos de tipo rojo, va a converger a una ecuación diferencial estocástica de esta forma. Tenemos el Wright Fisher de antes, y tenemos una especie de selección aquí, pero esta cosa que aparece aquí, este factor extra, tiene que tener una estructura particular. Esta estructura particular viene del hecho que tengo esta regla. Rojo, sí, solo sí, rojo. ¿Ya? Y esa se puede probar que en el fondo esta cosa tiene que ser una serie con coeficientes que son decrecientes en el tiempo, son todos, bueno, son menos algo positivo y son decrecientes. Para el proceso hacia atrás, bueno, la tasa de coalescencia va a ser la misma, no hemos cambiado los eventos neutros.
pero los eventos selectivos me van a hacer aumentar de I a I más L. L se mueve a una tasa que va a ser I veces la diferencia entre dos consecutivos de estos sigmas. Y por eso es importante que estos sigmas sean decrecientes, porque si no me va a quedar como una tasa negativa y no funciona. Y efectivamente en ese caso se tiene una dualidad de momentos nuevamente. Otra cosa que se podría hacer, ya aquí uno se puede empezar a poner creativo. Ahora, imaginémonos que tenemos selección coordinada. Quiere decir eso que a ciertos tiempos va a haber una condición que es demasiado favorable para los tipo 1, y eso va a traducirse en que, que los individuos de tipo 1 con una cierta probabilidad se van a empezar a reproducir al mismo tiempo. Los individuos azules, los tipo 0. ¿Ya? O sea, puntualmente hay momentos en que es extremadamente favorable para el individuo de tipo 0, y dependiendo de un cierto parámetro, con una cierta probabilidad cada individuo de tipo 0 va a tratar de reproducirse. Aquí, por ejemplo, me imagino una situación donde hay dos. Entonces, este se quiere reproducir, reemplaza este se quiere reproducir, reemplaza este. Nuevamente, localmente, como en el evento selectivo de antes, solo que ahora pueden haber más de uno a la vez. ¿Y cómo uno modela eso? Por ejemplo, usando un subordinador con saltos entre 0 y 1. Entonces, los saltos del subordinador, voy a decir, hay una condición buena para reproducir para el tiempo 0. ¿Y qué tan buena es? Va a depender del tamaño del salto. ¿Ya? Entonces hago eso, localmente eso es como la selección de la que vimos antes, así que va a tener la buena propiedad de que veo rojo allá, sí, solo sí veo rojo acá. Bueno, si escalo las cosas bien, en particular mi ambiente es ese, voy a converger a una ecuación diferencial estocástica que tiene todos los ingredientes que tenía antes, más algo nuevo, que es una cosa que se parece a la selección, pero en vez de tener un dt, tengo el ds de t, donde s es un subordinador. Eso. Digamos que el S tiene un subordinador con intensidad mu. Entonces, si la intensidad es mu, entonces el proceso ancestral LT va a ser lo mismo que antes, más esto, va a ir de I a I más 2K. O sea, cada individuo se van a duplicar a una tasa que va a depender de la tasa de intensidad de mi subordinador. Las dualidades factoriales pasan al límite, y uno tiene nuevamente para ese nuevo modelo, que tiene ahora estos saltos, tiene todavía la dualidad de momento. Ya lo estoy empezando a aburrir, ¿no? Un último. Reproducciones neutras, pero grandes. O sea, a ciertos tiempos, individuos dicen, ya, ahora, boom. Y reproducen y producen R individuos, y esos R individuos reemplazan parte de la población. Aquí este individuo produjo todo esto y reemplazó esa parte de la población. Es neutro, así que no depende del tipo. Entonces, cuando yo miro hacia atrás, va a tener un cierto grupo de individuos y todos van a coalescer en uno solo. Bueno, como es neutro, los eventos neutros son siempre buenos para las cosas de dualidad de momentos, se tienen la misma propiedad, y si uno hace esto de la manera correcta, el proceso hacia adelante va a converger a una difusión con más saltos, y los saltos van a estar dados por esto. Están conducidos por una medida de Poisson compensada con esta tasa, y la idea es que a los puntos de esta medida de Poisson, una proporción R de la población va a ser reemplazada por el offspring de un individuo. El individuo va a ser rojo si el X está por encima del U, o con probabilidad X queremos, o va a ser azul con probabilidad 1. Y eso es lo que se conoce como una difusión de lambda coefficient. Lambda viene de la intensidad de estos eventos de reproducción grande. Y si uno mira hacia atrás, el proceso L va a tener estos eventos de coalescencia, donde cada individuos de I van a coalescer con una probabilidad que va a depender de la medida lambda. Eso, para los que han visto los lambda coalescentes, esta es exactamente la probabilidad de coalescencia en esos procesos de partición. No es una novedad. Y
nuevamente, todo se hizo para que funcionara, se tiene la dualidad de momentos en peso. Se pueden hacer otras cosas. ¿Qué más se puede agregar? Se pueden agregar mutaciones al tipo 0, al tipo 1, que pueden ser solitas o pueden ser coordinadas como la selección que vimos antes. Más de un tipo. O sea, más de dos tipos. Ahí se complica la cosa, un montón. Se complica un montón. Ahora ahí. Eso es más tipo con jerarquía. Claro. Entonces ya se pone bien combinatorial la cosa. Claro, o sea que muy lejos de poder tomar una selección continua como ocurre en la naturaleza. Sí, con estas técnicas estamos lejos. Pero bueno, No, pero bueno. ahí habrá que meterle mano. Claro, y como que la meta idea es que la presión selectiva o los mecanismos sean siempre o neutros o vayan en contra del mismo tipo. En ese caso, uno puede típicamente probar una dualidad de momentos. El otro ingrediente importante es que de alguna manera yo puedo aproximar mi proceso por algo para el cual tengo una representación de partícula y por ende una representación general. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué podemos forrarle a esto y que las cosas funcionen más o menos de manera más o menos parecida? Bueno, una cosa que hicimos con unos colegas es salirnos de esta parte, de esta idea de rojo sí, solo sí rojo. ¿Qué pasa si ahora la selección tiene un mecanismo más intrincado donde puedo tener rojo incluso si tengo azul antes? ¿O qué pasa si tengo ahora ambientes que son a veces favorables para los rojos y a veces para los azules? Ahí se rompe esta regla, pero todavía se pueden hacer cosas. Lo que nosotros hicimos tenía una condición extra, es que el drift sea cualquier cosa pero polinomial. Por razones técnicas. Yo creo que eso con un poco de trabajo se puede aligerar. Entonces, bueno, la idea va a ser construir una SGE de nuevo como por bloques, ¿cierto? Vamos a tener diferentes mecanismos. Lo único que no tenemos es esta regla bonita de rojo sí, solo sí rojo. Y lo que uno hace es decir, bueno, este y t a la n era una probabilidad de tener un muestreo rojo, y el y a la lt también era una probabilidad de un muestreo rojo, pero al tiempo cero. Entonces voy a tratar de calcular en mi proceso ancestral, que lo puedo todavía construir, voy a calcular la probabilidad de hacer una muestra deleteria condicionado al número de líneas que estoy viendo. ¿Ya? Antes típicamente eso era y a la lt. Ahora es un objeto estocástico porque estoy condicionando a una realización de los tamaños de mi árbol o de mi grafo. Lo que resulta ser bien bonito es que uno puede, esa probabilidad, incluso si es súper complicada, se puede siempre escribir, bueno, va a ser un polinomio de grado a lo más el número de líneas, se puede probar. Y nosotros le escribimos la base de Bernstein, que parece ser una buena base. Estos coeficientes aquí son aleatorios, esto también es aleatorio, y básicamente la probabilidad de tener un sampleo de tipo de rojo, dado que al tiempo cero tengo y líneas que son rojas, y las otras son azules, ¿ya? Y Fernando, ¿cuál es la impresión ahí de por qué lo puedes escribir como un polinomio más? Ah, ¿Qué lo que ocurre en su- bueno, si quieres lo puedes mirar acá. Tú dices, bueno, el, esta va a ser la probabilidad de tener un sampleo rojo si al tiempo t tengo y líneas que son rojas entre mis líneas ancestrales. Y esto es la probabilidad de pintar y líneas rojas de entre las LT. ¿Ya? No puedo pintar más de L. Así que efectivamente va a ser un polinomio de grado a lo más L.
Ok, pero bueno, hasta ahí no estamos haciendo mucho, estamos simplemente calculando esta misma probabilidad que hemos calculado todo el rato, condicional a esto, lo escribimos de una manera simpática. Lo que es interesante es que ese B, el vector B de coeficiente de esa probabilidad en la base de Einstein, es un proceso markoviano. En todos los casos que describí antes, con posibles extensiones. Un proceso markoviano con una cadena Markov, de hecho, con unas trazas que no son súper bonitas. Y en ese caso uno puede probar que se tiene una dualidad. La dualidad ya no es de momentos, pero es una dualidad polinomial que relaciona el YT, entonces la cantidad de individuos de tipo rojo al tiempo, la proporción al tiempo t, y este polinomio ancestral que le llamamos. Y ¿es útil o no es útil? Sí, es útil en la medida que el grafo no se vuelva demasiado grande. Si yo puedo, como antes, en la teoría de momentos, probar que mi grafo, el tamaño de mi grafo es positivo recurrente, yo puedo usar eso para probar que el YT toca 0 y toca 1 con probabilidad positiva. Exactamente el mismo resultado que uno obtiene en el caso que tiene dualidad de momentos. La cosa se complica un montón cuando el grafo se hace muy grande. Cuando él es transciente, ahí no podemos decir. Usando esto, no podemos decir. Bueno, lo que vino al rescate, para terminar la historia de nosotros, fue, bueno, ¿cómo completamos la película? ¿Qué pasa cuando él es transciente? ¿Podemos decir algo? Bueno, con esta dualidad no lo pudimos, pero la que nos salvó fue la otra, la de Sigmund. Porque la de Sigmund funciona aquí. Estos procesos X son crecientes con respecto a la condición inicial, tienen un dual de Sigmund. El dual de Sigmund es todavía una ecuación diferencial estocástica eh, con saltos, igualmente complicada que la inicial, pero con mejores propiedades hacia la frontera. Y esas propiedades se transfieren al X y te permiten concluir cosas como, incluso si no hay mutación, el proceso Y puede converger a algo estacionario que lo carga a la frontera, lo que llamamos coexistencia. Y eso sería. Muchas gracias. Pregunta. Una consulta, una, un alegato. Yo puedo poner unas dos diapositivas. Sí, claro. Para esta nueva pregunta del doctor de eso sigue siendo en el grafo completo. Sigue siendo en el grafo completo. Ya, lo que pasa es que yo tengo entendido que en el modelo votante, al menos, cuando tú tienes grafos que tienen esta propiedad que se llaman rapid remixing, ¿cierto? Igual tienes convergencia a una White Fisher. Ya. Y no sé si es que seguirá siendo cierto cuando incluye selección, me imagino que sí, y sé que habrá algo hecho también con el tema de la dualidad para este tipo de grafos, cuando ya hay algún tipo de estructura que no sea simplemente todo con todo. Claro. Yo no conozco el resultado con dualidad para eso, ¿Ya? pero me podría imaginar, o sea, esta idea a mí me parece bastante robusta, o sea, lo hemos ocupado en otros contextos y funciona. De hecho, este tipo de dualidad tenemos esperanza que funciona también con más de dos tipos, con números finitos de tipos. Me podría imaginar que se podría intentar hacer algo, pero no hemos intentado. Interesante. Interesante lo que plantea, mira, yo estaba pensando, transmitiendo en la misma línea. Pensando, claro, de como una especie de mora local, ¿cierto? Como cada tipo, si tiene un grafo de regular, Los dos regulares son buenos. dos regulares para D mayor que 3. Que no sea. Que no sea. Es suficientemente grande. Y claro, ahí en ese caso tienes convergencia efectivamente a un range feature en el caso teatro, ¿cierto? O sea, donde efectivamente tú le cambias el tipo a cualquiera de los claro. Pero claro, la pregunta evidente es, claro, ¿qué pasa si ahora tú generas un mecanismo con una presión selectiva local, ¿cierto? Esperaría que también pasara algo de eso, el grafo difundo rápido, ¿cierto? Me imagino que esas cosas no. Bueno,
digo que sean fáciles, pero yo creo que son asibles. Las cosas que se vuelven más complejas son estas cuestiones de mirar hacia atrás. Pero, si Grafo está suficientemente conectado, no podría imaginar que algo se pueda hacer. Y tú no ese es clásico, ese de Cox, Chow, ¿cierto? Igual ahora hay cosas que me están saliendo también en versiones dinámicas. Ah, ya. En grafos dinámicos lo mismo, Y funciona un poco parecido. Ya. Tiene que después buscar cómo que se arman y se desarman. sí, yo tengo una pregunta. Eh, por ejemplo, en todos los últimos modelos que tú creaste, digamos, esencialmente, ok, olvídate de introducir, digamos, días de Poisson para eventos. Eh, consideremos solamente cuando los límites se pueden representar por soluciones de cosas diferenciales todas tienen como soluciones tácticas. ¿Ya? Ok, en todos los ejemplos que tú mostraste ahí son todos de tipo right feature más alto. ¿Sí? Con solución. Sí, existen formas, obviamente, de obtener a partir de un modelo de mora medio picheleado, digamos, coeficientes de difusión que no son de tipo Psicológicos. claro, ¿cierto? Ya lo hemos visto. La pregunta es si es que en esos casos hay algo en la literatura que te diga cómo construir procesos iguales. Tienes, por ejemplo, una cosa del tipo, en vez de una square right de xt 1 menos xt, que te aparezca xt 1 menos xt, algo de eso, ¿cierto? Sí, bueno, hay varias respuestas para eso. Hay un paper también de Adrián, se llama Wright Fisher with Efficiency, donde introducen recursos. Los individuos cuando se reproducen consumen algo. Y se asume que en lugar de una cantidad n de individuos hay una cantidad k de recursos. Hay individuos que consumen más que otros, unos que consumen una unidad, otros que consumen un poquito menos. Lo que se puede probar es que esas cosas convergen a difusiones de Wright Fisher que son más o menos así, bueno, son Wright Fisher exactamente, vale un coeficiente tipo selección, si no me equivoco, no me acuerdo bien si había aquí un factor extra. No, yo creo que era así, más raíz de xt, 1 menos xt, y luego un factor extra, que es creo que era así, un factor exótico aquí. Y se puede probar algebraicamente que efectivamente esta cosa tiene un momento dual. Pero ellos intentaron por todos los medios de construir una versión gráfica que cumpliera esta regla. Rojo si son horribles, si es rojo, y no funciona. Nosotros también lo hicimos, o sea, bueno, hay otras maneras de construir estas cosas, la hemos discutido un poco con el Leo, que es decir, para construir cosas más exóticas aquí uno dice, bueno, todos los individuos, esto es neutro, así que no puedo asumir un tipo. Todos los individuos intentan a cierta tasa reproducirse y reemplazar a alguien en la población, pero antes de reproducirse, miran qué pasa en la población. Entonces, se amplían un individuo, o dos, o tres, o cuatro, y dependiendo de lo que ven, deciden si reproducirse o no. Si miro un individuo, eso me va a dar un tamaño lineal aquí. Si testeo dos, una cosa lineal aquí, un extra. Si sampleo dos, me va a dar algo que es cuadrático. Si sampleo tres, me va a dar algo que es cúbico. Entonces yo puedo empezar a jugar aquí y poner las cosas que a mí se me ocurren, mezclando estas ideas. Uno puede construir su proceso a su grafo ancestral, pero ese grafo ancestral no tiene la propiedad que dijimos. Y en algunos casos, sí se tiene la dualidad de momento, incluso si no se tiene su otra. Y eso es un poco misterioso, hemos estado trabajando y ya tenemos alguna idea de lo que está pasando atrás. O sea, lo que salva todo es que estas cosas son igualdades en esperanza. Y lo que hemos visto aquí es que es en esperanza, pero un poquito más que eso. Son como, es casi passwords, es como condicional a algo es password. Pareciera ser que el hecho de que podemos tomar esperanza todavía te permite compensar cosas, historias de distintos ASGs de manera de ajustar tu regla. Pero claro, no es tan directo como...
Entonces, sí, efectivamente, cosas más raras que se puedan construir todavía teniendo una ST y la idea de Bernstein todavía pueden funcionar, pero hay que tener cuidado con Bernstein porque Bernstein funciona bien si el grafo se mantiene pequeño. Y típicamente estas cosas introducen branching. Y el branching no hace lineal, hace cuadrático, y eso típicamente que sí va a tener una explosión y ya se vuelve inútil el branching. Es un poco un trade-off ahí. Una quinta. Aquí esto de utilizo nomás, me salgo un poco de la matemática. Igual me interesa un poco la aplicación de estas cosas a lo que es genética de poblaciones, entonces como tratan de hacer mucho los biólogos. Y esto de los subordinadores, que hay como eventos en los que los selectivos tienen mayor reproducción, suena mucho como esto de la teoría de Devil de selección, en la que de repente se acumulan efectos, de repente pasa algo muy malo y se muere. Pero Y muy, quería saber cómo andan, cómo andan este tipo de procesos, de simulaciones. no lo hemos probado todavía. Pero bueno, es un poco de la esperanza de que estoy en una universidad bien aplicada y ellos trabajan esto con datos reales. Hay cierta esperanza de empezar a probar estas cosas como andan. No sé, por ahora no sé. Héctor, ¿por allá alguna consulta? No, no, dale las gracias no a Fernando por el curso. ¿En el chat hay alguna consulta, no? Yo creo que no. No, el chat está silente. Ya pues, demos las gracias a Fernando entonces Gracias a por el ustedes. tiempo.